Bueno, nuevamente estamos aquí saludando a todos los que, como yo, queremos buscar la verdad. Y hemos venido mirando esta serie de videos que hemos grabado acerca de la palabra proscuneo. En el video pasado llegamos hasta Filipenses 2:10. Ya dije que iniciamos con el libro de los Hebreos, pero resulta que a Dios gracias le doy porque pasan estas cosas. ¿A cuáles cosas me refiero? A que a veces subíamos textos porque nos concentramos tanto en buscar una acción como era la acción de postrarse delante de Jesús, donde se describía en la escritura la acción de postrarse delante del Señor, o también se usaba la palabra proscuneo, que se obvian ciertas cosas. Entonces, una historia de las que yo tanto uso para predicarle a las personas, como es la historia de la mujer samaritana, la pasé por alto en el libro de Juan. Recuerden que en el video pasado dije que en Juan solo aparecía una sola vez la donde se hacía alusión acerca de donde aparecía esta palabra y dije que fue en el Juan 9:37 en la historia del ciego, pero esta semana escuchando la escritura, porque cuando no la estoy leyendo, estoy trabajando, pues estoy escuchando la escritura en audio. Escuchándola en audio, me dio hasta risa cuando lo escuché, pues, ¿cómo es posible que yo no hubiera tenido en cuenta estos textos? Donde el mismo Jesucristo está hablando de adorar a Dios, hablando con la mujer samaritana. Entonces, quería hacer un paréntesis antes de pasar a Hebreos y que miráramos eso. Y lo mismo en el libro de Hechos, también unos textos que obvié y solamente me refería al de Hechos 10, donde está la historia de Pedro y Cornelio. También escuchándolo, varias veces escuché también la historia de el etíope que bajaba a adorar, de Lidia, una mujer que adoraba a Dios y Dios le abre el corazón para que escuche y entienda la predicación de Pablo. Entonces son textos que se nos han pasado por alto, pero que también nos sirven para la misma. Es la misma palabra que aparece, se aparece la palabra proscuneo también, y su traducción en el interlineal es como se lee en la versión, adorar, porque se está hablando de adorar a nuestro Dios. Entonces en Juan capítulo 4, verso 20 al 24, Jesús le dice a la mujer samaritana, la mujer le dice a Jesús, nuestros padres adoraron en este monte, adoraron, aparece la palabra proscuneo y efectivamente su traducción es adoraron. En este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar, están hablando de adorar a Dios. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, al único Dios, al Dios Espíritu del que Él va a hablar más adelante. Adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿Cuántas veces usas aquí? Ya lleva 3 veces. 4 veces, perdón, solo en ese texto. Vosotros, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros, incluyéndose Cristo, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. ¿Cuál Padre? El Dios que es espíritu. Dios es espíritu, no la tercera persona. Dios es espíritu, el único y verdadero Dios, el único Dios que existe. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces está solo en esta fracción de Juan capítulo 4, 20 y 24 están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está en 8 veces, solo en esta parte. Y usted va a encontrar que aparece la palabra proscuneo y su traducción es adorar. Es correcto como aparece ahí. No hay otra forma de interpretarlo porque está hablando de adorar a Dios, lo cual es totalmente correcto y legítimo usar esa palabra. Otro de los textos que obvié, que me di cuenta y lo gracias a Dios porque nos concentramos tanto en buscar ciertas cosas que obviamos otras. Entonces, si esos errores cometemos en ese sentido, ¿cuántos errores se han cometido en la misma interpretación de la escritura? Muchos dirán, entonces, ¿cuántos errores está cometiendo usted en interpretar la escritura? Bueno, Dios lo sabrá. Por eso no se está asumiendo una postura, como lo he dicho en los últimos videos, de que tenemos 100% la razón. No, corresponde a cada persona revisar para ver si lo que se está enseñando es cierto. Es de una condición más humilde, como los judíos que habían en Berea, descritos por el apóstol Pablo. En el libro de Hechos, capítulo
8, en el verso 27, hablando acerca de que viene Felipe a predicarle a un etíope eunuco, dice así refiriéndose al etíope. Entonces él se levantó, quien Felipe, y fue y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. El hombre volvía porque había venido a Jerusalén a adorar y ya volvía para su tierra. Entonces, buscamos aquí qué palabra aparece para adorar. La palabra proskuneo y su traducción es adorar. ¿Por qué? Porque se está refiriendo correctamente a que estaba adorando a Dios, porque eso venían a adorar a Dios. En Hechos capítulo 16, hablando ya de cuando Pablo y Bernabé vienen, son enviados por Dios a Macedonia, después de que Pablo recibe un sueño, ellos llegan a razonar, bueno, el Dios que nos quiere enviar allá, entonces vienen para Macedonia y a la primera ciudad que ellos entran es a Filipos, y ahí es donde nace la iglesia de los filipenses. Entonces ahí se encuentran con una mujer y la escritura dice lo siguiente acerca de esta mujer. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, buscamos la palabra exacta, proskuneo, su traducción, adorar, porque se está refiriendo a adorar a Dios, no a otro ser, ni a un hombre, ni mucho menos a Señor Jesucristo, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entonces son textos que se han obviado porque mi énfasis ha sido buscar dónde o alguien se postraba delante de alguien o se postraban delante de Cristo y qué palabra parecía. Y entonces se me pasaron estos detalles que esta semana escuchando la escritura lo recordé y dije, no, porque no es posible que se me hayan pasado. Pero eso es bueno, porque así no vamos a sentirnos perfectos ni elevarnos demasiado, sino que eso nos llama la atención para escudriñar todavía con mucho más cuidado la palabra, porque entre más escudriñemos, más entendemos. Es como se habla a veces con las personas, y es que ¿cuántas veces es necesario leer la escritura? Me han preguntado, me digo, pues es tan necesario que hay que leerla hasta que nos muramos, hasta que venga el Señor Jesucristo por segunda vez. Porque se lee y hay historias que usted lee, hay cosas que yo mismo empiezo a analizar la escritura y veo, ¿y cómo yo no había visto esto aquí? Claro, porque a veces nos enfocamos en mirar ciertos temas y no le ponemos la atención debida a la escritura. Bueno, retomando entonces con lo que veníamos en el último video, seguimos ya con el libro de los Hebreos, capítulo 1. Vamos para el capítulo 1 y ahí hay mucho que razonar porque son unos textos claves que se han usado para decir también que Cristo es nuestro Dios en hebreo. Pero lo que vamos a ver ahora es la acción de adorar. Hebreos 1, capítulo 6. Bueno, resulta pues que la carta de los Hebreos, los que la han leído, los que le han tenido el privilegio y el gusto y han tomado la buena decisión de escudriñar también este libro, es una maravilla de libro. Es un libro en el que se fundamenta y se encuentra una base aparentemente muy sólida para decir que Cristo es Dios, con unos argumentos que no han sido bien analizados. Y ya vamos a ver cuál. Entonces, uno de los argumentos que usan es que en Hebreos 1:6 dice la escritura, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, cuando introduce ¿quién? Dios, a Cristo, primogénito de qué? De toda la creación, como dice en Colosenses, para que él llegue a tener la preeminencia en todo, Cristo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ahora, cuando uno escudriña la escritura, y ahora tenemos la bendición muy grande, y es de tener estas versiones, que aunque están sujetas a errores, tienen muchas ayudas que podemos aprovechar si sabemos darle el uso adecuado, y es que tienen unas concordancias. Muchas de las citas que aparecen aquí en el libro de Hebreos capítulo 1 y en muchos de los capítulos que tiene, están haciendo esa alusión a lo que ya estaba escrito. Entonces aquí está diciendo que cuando Dios introduce a Cristo en el mundo, da una orden y la orden que da es que todos los ángeles le adoren. Y nos ponen la cita aquí que es Deuteronomio capítulo 32 verso 43. Dicen que en griego eso es lo que se traduce. Usted se va a Deuteronomio y en Deuteronomio está hablando es de Dios y de la supremacía de Dios, más no está hablando de Cristo por ningún lado, ni siquiera está profetizando acerca de Cristo. Entonces aquí nos dicen que en Deuteronomio
nos está diciendo la escritura que hoy Dios profetiza y da una orden de que adoren los ángeles a Cristo, quien es Dios. Aquí habría varias preguntas que deberíamos responder. Es las siguientes. ¿Será que a un ángel hay que darle una orden para que adore a Dios? A un ángel hay que darle una orden para que adore a Dios. Yo creo que es una locura. Ellos adoran a Dios de una forma natural y eso lo vamos a ver en el libro de Apocalipsis. Aquí nos citan que en Deuteronomio capítulo 32 es donde aparece eso. Voy a leer lo que dice en Deuteronomio 30, la cita que aparece aquí, y vamos a ver que no tiene nada que ver en absoluto, ni siquiera con una orden de esas. Para nada, no tiene relación por ningún lado. Deuteronomio 32:43. Y dice lo siguiente, 32:43 del libro de Deuteronomios. Deuteronomio dice así: alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Mira lo que dice: alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. ¿De qué está hablando el libro de Deuteronomio? Viene hablando acerca de que las naciones van a tener que ir a alabar a la nación de Dios, que es Israel. Está hablando de la nación de Israel, no está hablando de Cristo para absolutamente nada. Supuestamente lo que algunas veces personas argumentan es que no, que es en la Septuaginta donde aparece realmente que en griego esta es la orden que se da. Una orden que sí aparece como profecía acerca de Cristo, dada por nuestro Dios, el único Dios, el Dios Espíritu, del que habla Cristo con la mujer samaritana, esa sí la vemos, pero en el Salmo capítulo 2. En el Salmo 2 vemos lo siguiente, después de que en el Salmo 1 se describe la condición de aquel hombre que realmente busca a Dios de todo su corazón y los resultados que vienen por hacer eso, lo cual entiendo yo hasta el momento que es una promesa de Dios, no que es una declaración de Dios, me han dicho a mí. Claro, ¿y qué es una declaración de Dios? Son leyes de nuestro Dios, que estas leyes están vigentes, porque esto no lo escribió Moisés, esto no se escribió en el monte Sinaí, y sobre este libro de los Salmos no se roció la sangre del cordero con el cual fue sellado el primer pacto, que también se describe en el libro de los Hebreos. Bueno, en el Salmo 2 lo que sí dice Dios es lo siguiente, hablando acerca del Hijo, dice el Señor. En el Salmo 2, verso 12 dice: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían, en el Hijo de Dios y en Dios, porque la salvación pertenece a Dios y a su Cristo, como lo dice el ángel, los ángeles, y unos seres que ve Juan, lo vamos a ver en Apocalipsis, dan esa declaración: la salvación pertenece a Dios y a su Cristo, de su pertenencia. La tercera persona tampoco aparece en estos textos. Entonces lo que se parece es acerca de la orden que Dios da acerca del Hijo, es que le honremos todos, no solo los ángeles, sino todos los hombres. Honrar es creerle. Y es lo que dice Cristo en el Evangelio de Juan capítulo 6. Bueno, ¿y cuál es la obra del Padre? Le preguntan a él los fariseos. Y él les dice: la honra del Padre es que creáis en aquel que él envió. Es lo que les dice Cristo. Ellos le preguntan, entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Juan capítulo 6, 28. Respondiendo Jesús les dijo, respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Además, Cristo dijo que se había enviado a sí mismo. Y como se los he dicho tantas veces, vuelvo se lo cito, en el libro de Hechos 3, Pedro lo dice: para que Dios envíe de nuevo al Mesías prometido para nosotros, hablando del pueblo de Israel y también para nosotros los gentiles, obviamente. Entonces aquí este argumento tan sólido que tienen de que Dios da la orden de que a Cristo se le adore, entonces los ángeles tampoco cumplieron esta orden, porque en el libro de Apocalipsis no aparecen los ángeles adorando a Cristo, solo aparecen adorando a Dios. La orden de Dios es honrar, más no adorar, porque la adoración solamente es para Dios. Nadie más debe ser adorado sino nuestro Dios. De Hebreos 6 ya vamos al libro 11, de Hebreos 1:6, perdón, vamos a Hebreos capítulo 11, 21, donde se describen los hombres de fe. Y en esos hombres de fe aparece una,
una pequeña introducción acerca de Jacob y nos dicen lo siguiente. Hebreos 11:21 dice lo siguiente, hablando de los hombres de fe. Por la fe Jacob, al morir, o sea, se entiende que fue antes de morir, ya cuando estaba próximo a morir, porque si usted muere, pues ¿cómo va a hacer esto después de morir? Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Efectivamente, aquí usted busca, adoró, aparece la palabra proscuneo y su traducción correcta, ese es adoró, porque él se hinca para adorar a Dios y darle gracias por las bendiciones dadas a su familia, a él mismo, a José, y porque entendió todo lo que venía. Usted mira en Génesis 49 y va a ver que este hombre bendice a todos sus hijos y hace unas profecías muy grandes de Judá. Nunca Judá iba a ser el legislador, nunca se apartaría de la justicia de Judá, sino que ellos serían los legisladores hasta que llegara Silob. Ese Silob es Cristo, aparece en Génesis 49. Entonces, este hombre lo que hace realmente es adorar, y uno busca y aparece efectivamente la palabra proscuneo y su traducción correcta es adorar. ¿Por qué? Porque el contexto que estamos leyendo de a quién se le hinca a Jacob y ya a punto de morir, entregándole el alma a su creador, bendiciendo a sus hijos, obviamente él se arrodilla y adora a Dios, le da gloria a Dios, le da un servicio santo a nuestro Dios. Y es correcta su traducción. Ya de Hebreos 11:21 vamos a dar un salto muy grande y ya vamos a llegar directamente al libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, que es uno de los libros que he querido llegar en este video, es donde voy a leer para que los que ven estos videos con nosotros y los analizan, espero que lo analicen profundamente, que no se pongan a creer como les he dicho, vuelvo y lo ratifico lo que Pablo dice a los Corintios. El hecho de que él tenga una buena conciencia para enseñarles a ellos no quiere decir de que esté en lo correcto. Corresponde que analicemos cada uno la escritura para ver si es real. Si hiciéramos eso en todos los grupos y con todos los líderes que tenemos, no nos jactaríamos y no estaríamos divididos. Porque precisamente lo que Pablo viene corrigiendo a los corintios en su primera carta es la división. ¿Y por qué estaban divididos? Porque estaban jactándose de líderes humanos en particular, unos de Apolos, otros de Pedro, otros de Pablo. No, yo soy de Cristo. Y es lo que pasa ahora. Cada vez que nosotros nos identificamos con cualquiera de los grupos religiosos que hay ahora, encabezando con los católicos y seguidos por todos los otros grupos que hay, adventistas, testigos de Jehová, pentecostales, todas las iglesias que hay, movimiento misionero mundial, todas las iglesias que hay, cuando nosotros nos identificamos con cualquiera de esos grupos, estamos siendo partícipes de la división que Pablo está corrigiendo en Corintios. ¿Por qué? Porque cuando le ponemos nuestra confianza a un líder humano, entonces casi que endiosamos a esa persona y lo que esa persona nos diga es infalible para nosotros. Eso nos lleva a que en vez de leer la escritura y escudriñar por nosotros mismos para ver si realmente es así, se nos está aplicando bien la palabra, nos enseñan es a pimponear. En el libro tal, versículo tal, vamos a leer esto, en el libro tal, versículo tal, vamos a leer esto. Hay que escudriñar profundamente a ver qué fue lo que se dijo, por qué el escritor escribió esto, cuál es el contexto de lo que viene hablando, para ver si se usó la palabra correctamente. ¿Sí ven? Como lo que acabamos de leer en Hebreos 11:21, se está hablando de que Jacob, postrado en su bordón, por la fe que tenía, adoró a Dios. ¿Por qué adoró a Dios? Porque comprendió todas las promesas que venían para su descendencia, la bendición de la salvación de Dios a través de Cristo, su Hijo, la gracia de nuestro Dios a nosotros los hombres. Él entendió todo eso, entonces le agradece a Dios y se hinca y adora a nuestro Creador, el único que debe ser adorado, como lo enseña la palabra. Entonces, aquí en el capítulo 4 de Apocalipsis, exactamente aparece en el capítulo 4:10. En este libro aparece mucho la palabra adorar, adoraréis, todo eso aparece. Entonces lo que quiero que miremos es lo siguiente. Voy a leer toda la visión, voy a leer el capítulo 4 y el capítulo 5 enteros, porque quiero que miremos de quién se viene hablando y cuándo aparece Cristo en escena, y a ver si los ángeles se postran delante de él para adorarlo, o los 24 ancianos, o los 4 seres vivientes. Claro, hay un postrarse delante de Cristo, pero no es para adorarlo, es para hacerle reverencia. Y vamos a ver qué palabras aparecen ahí, ¿cierto? Entonces voy a leerlo todo.
Y les voy a hacer un mini resumen pequeño del libro de Apocalipsis hasta aquí. Empieza el libro de Apocalipsis capítulo 1 mostrando la visión que Dios le entrega a Jesucristo, ya estando Cristo en el cielo, aproximadamente 65 o 67 años de los nuestros, ya Cristo en el cielo, Dios le entrega una revelación. Vuelvo y le repito, si Cristo es Dios, ¿por qué Dios tiene que darle revelaciones a Él? Si Él ya está en toda su plenitud otra vez en el cielo. Todo eso tenemos que analizarlo. Revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que han de suceder pronto. Y Él las envió por medio de su ángel a su siervo Juan. Es lo que dice la escritura. Entonces empieza la revelación, empieza a describir en el capítulo 1 quién es el que envía, empieza Juan a decir. Hay algo muy importante y es que dice Juan en el capítulo 1, y Juan dice lo siguiente. Dice en el capítulo 1, verso 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Hay que entender eso. Se nos ha enseñado en muchas partes, no sé si donde las personas que ven este video, algunos congregarán en algún lado, no lo sé, la verdad no sé quiénes verán este video y quiénes no. ¿Qué les habrá enseñado? Pero en muchas partes han enseñado que no, que es que estaba en el primer día de la semana, que ese es el día del Señor. Ahí no aparece eso, porque cuando la escritura se refiere a lo que muchos han dicho que es el primer día de la semana, el domingo, cuando uno busca en Hechos 27, en Corintios, uno lo que encuentra es un sabbat, un día señorial, un sabbat. En Apocalipsis lo que aparece es que él estaba en espíritu en un día, en el día del Señor, él estaba era allá, se transportó al día del fin. Por eso la revelación de Juan, todo lo que es el libro de Apocalipsis tiene que ver es con el tiempo del fin, con el tiempo del fin, cuando Dios traiga su juicio, cuando va a establecer el reino con Cristo y cuando va a traer la ira, cuando va a derramar la ira sobre la humanidad. A eso es que se refiere, ese es el día. Ahora, el día del Señor al que se refiere aquí, hay que entender también que los días del Señor, al que habla la escritura que viene hablando a través de los profetas, el día del Señor se está refiriendo al mismo día y se refiere es al día en que Dios va a juzgar, va a traer su ira, a derramar su ira sobre la tierra. Ahora, ese día no es un día de los de nosotros, eso lo que contiene es un lapso de tiempo. Es un lapso de tiempo en el que Dios va a hacer varios sucesos. Usted lee el libro de Apocalipsis con juicio y va a ver que son muchos acontecimientos los que se van a dar en el llamado día del Señor en el que Juan estaba en el Espíritu. ¿Qué significa? Que Juan estaba pensando, razonando en lo que entiendo yo, razonando con la escritura, que Juan estaba razonando y imaginándose y preguntándose a sí mismo cómo irá a ser ese día del Señor. Porque él había entendido por medio de todas las escrituras que ese día venía, que iba a haber gran lloro, como en el libro de Amós. ¿Para qué queréis ese día? Será de lloro y no de alegría, de tinieblas y no de luz. Como el que escapa del oso y del león y se encuentra con un oso, el que entra a una casa y se apoya sobre una pared y lo muerde una serpiente. ¿Para qué queréis ese día? Pregunta Dios al pueblo de Israel que también anhelaba ese día. Hablando de este día, precisamente ese día que todavía no ha venido, que iba a venir pero que no ha venido. Y en ese día era que Juan estaba razonando y pensando cómo va a ser ese día. Y aunque no está escrito que Juan razonó eso, el contexto nos ayuda a entender por qué se le entrega esta revelación. Nabucodonosor, recordemos el sueño de Nabucodonosor registrado en Daniel capítulo 2 y vemos que él estaba en la cama pensando en lo porvenir, en el futuro. Entonces, en espíritu Nabucodonosor estaba en el futuro. ¿Cómo irá a ser el futuro? ¿Qué irá a ser después de mí? ¿Cómo, hasta cuándo van a gobernar los hombres? ¿No van a haber hombres más grandes que yo? ¿Qué sé yo que razonaría Nabucodonosor? Y por eso Dios le envía un sueño y Daniel viene y le interpreta el sueño. Es lo mismo que pasa aquí. Juan estaba en ese día del Señor en espíritu. ¿Qué forma? Pensando cómo iba a ser ese día del Señor, qué acontecimientos iban a haber, cómo era que iba a ser esto. Bueno, todo lo que él entendía en la escritura, leyendo los profetas, hablando acerca de ese día. Entonces él estando ahí, recibe la revelación, siente una voz que le habla detrás como con voz de trompeta. Y esa voz que le habla es del ángel que Cristo envía con la revelación de Dios que le ha entregado a Cristo. Y en ese ángel le habla a Juan, se identifica quién es el que habla, que es Cristo, pero primero le identifica que es Dios quien habla otra vez, que es Dios quien ha dado la revelación, porque cuando él dice yo soy el que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso no está refiriendo a Cristo, y se puede razonar claramente con el mismo libro de Apocalipsis que está refiriendo es a Dios y no a Cristo, porque es Dios quien le ha dado la revelación a Cristo Jesús. Luego que él hace eso, recibe unas cartas a 7 iglesias. Él escribe a esas 7 iglesias. Luego de que él escribe a esas 7 iglesias, ya escucha nuevamente la voz. Y entonces lo que sigue ya en el capítulo 4, y él dice lo siguiente: después de esto, de haber escrito todo y recibir esa revelación para esas 7 iglesias, que representan a la iglesia del Señor,
todos los que decimos ser cristianos y que tenemos que revisar esas cartas a las 7 iglesias para ver en cuál de estas de pronto nos indica un otro, cuál de estas cosas estamos cumpliendo nosotros. Que no estemos envanecidos pensando que somos ricos y no tenemos necesidad de nada. Y Dios nos conteste, eres un pobre, miserable, ciego y desnudo. Te aconsejo que compres de mí oro refinado y que te untes colirio en los ojos para que veas. Tenemos que mirar en cuál de todas estamos nosotros. Que tengamos nombre de vivos y estemos realmente muertos. Bueno, después de todas estas cosas, Juan recibe más revelación, entonces él escucha esto, dice lo siguiente, después de esto miré, Juan, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, dijo, ¿cuál voz fue esa? La del ángel que vino y le habló, trayéndole el mensaje que Cristo había enviado, que a su vez Cristo había recibido de Dios. Entonces él escuchó esa voz como de trompeta hablando con él y le dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Después de que las iglesias corrijan y todo eso que se le acaba de decir, le va a mostrar las cosas que vienen después de estas. Dice así, y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido. ¿Está en el espíritu en dónde? Y aquí aparece la E mayúscula para decir un espíritu como para crear la tercera persona. Entonces daría a entender de que Juan se monta en la tercera persona, se sube, ¿qué es lo que hace? No, estar en espíritu es usted estar en su mente en ese lugar donde quiere estar. Recordemos lo que Cristo decía, donde esté vuestro corazón, allí es, donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Mucha gente que está en el extranjero, la gente que está a veces en la cárcel, ellos en el cuerpo están en la cárcel, pero muchas veces en espíritu están en su casa, al lado de sus hijos, al lado de sus madres, al lado de sus esposas. En espíritu ellos le transportan. ¿Cómo le transportan? En su mente se imaginan allá, empiezan a ver, a soñar con su familia. Es lo mismo. Juan en el espíritu estaba allá. ¿En dónde? En el cielo. Entonces dice Juan, y al instante yo estaba en el cielo y he aquí un trono establecido en el cielo. Y en el trono uno sentado, no habían dos ni tres, había uno sentado en el trono y había solamente un trono. Sigue diciendo Juan. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono, de ese único trono, un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos, y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios, son ángeles. Y más adelante, en el libro de Apocalipsis, se entiende que son ángeles. Por ejemplo, en el capítulo 8, verso 2, ahí entiende uno que son ángeles. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal. Este mar de vidrio no es como se imagina mucha gente que es un mar, como el mar que conocemos en la costa. Los que lo conocen, pues yo no lo conozco. Y que es un mar así de esos de cristal. No, aquí se refiere a un mar semejante al mar que hizo Salomón cuando hizo el templo, que era como un tazón gigante y lo hizo de vidrio. Aquí está hablando de eso. Un mar de cristal, es lo que está hablando aquí. Es lo que se habla aquí. Y del trono, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Estos seres vivientes aparecen en Ezequiel y aparecen también en Isaías capítulo 6. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volante. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Significa que tenían mucha sabiduría, es lo que algunos dicen, y mucho conocimiento. Y no cesaban día y noche de decir, Santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y el que es y el que ha de venir. Lo mismo que aparece en Apocalipsis 1:8 cuando le habla el ángel a Juan. Y está refiriéndose a Dios, no a Cristo. Aquel que está sentado en el trono no es Cristo, es Dios. Y lo vamos a ver, pero quiero leer todo el capítulo entero. No solo irme a la palabra donde aparece el acto de adorar a Dios, sino que quiero leer todo para que lleguemos con un contexto claro allá. Y siempre que, y siempre que aquellos y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, en ese trono que vio Juan establecido en el cielo, y que había uno sentado en él, cuyo aspecto era como la esmeralda y piedra de jaspe y cornalina,
A ese es que se refiere Juan. Y siempre que aquellos seres vivientes, esos cuatro seres vivientes, dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran. Para postrarse, aquí aparece la palabra pipto, delante del que está sentado en el trono y adoran, efectivamente, palabra prosconeo, traducción correcta, adoran al que vive por los siglos de los siglos, que es Dios. Claro, Cristo ahora tiene vida eterna porque Dios se la ha dado, como lo dice en el capítulo 5 del Evangelio de Juan. Y esa es la base de nuestra fe, que así como Dios levantó a Cristo, y lo dice también el libro de los Hebreos, así como Dios levantó a Cristo, la promesa es que nos va a levantar también a nosotros, porque Él es el primogénito de una gran cosecha, el primero de los muertos que ha resucitado, y lo dice aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 1 también. Pues todo eso hay que razonarlo, hermanos, para entender de quién es que se viene hablando. Y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahora, ¿por qué dicen, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra? Porque la gente le da la gloria y la honra a las cosas que no son. Recordemos lo que dice Pablo en el libro de los Romanos, capítulo 1. Cambian la gloria, que es para el Dios incorruptible, y se la dan a semejanza de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces, por eso estos hombres están diciendo que digno es Dios de recibir, porque es a Él a quien debemos darle gloria. Es a lo que se refieren estos ancianos aquí. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Miren que esto es corrido, esto no tiene interrupción. Aquí ya aparece el capítulo 5, pero esto son divisiones que se han hecho, pero esto no tiene nada que ver. Un señor Lanton en el siglo 1500 creo que fue el que hizo esta división en capítulos y versículos. Pero esto viene, es corrido para seguir el discurso y que no se nos pierda el hilo de lo que venimos leyendo. Luego que Juan ve esto, que le hacen esta declaración a Dios, sigue diciendo Juan: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, que es Dios, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. No había quien pudiera ser, ni de los ángeles, nadie, no había nadie digno, ni en el cielo, ni siquiera esos 4 seres vivientes que habían ahí. Aparece que ellos también, ninguno es digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de ella, los que han sido muertos y enterrados. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, dice Juan, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos, de los 24 ancianos que vio los 24 tronos, y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león, aquí ya va a entrar en escena nuestro Señor Jesucristo, y vamos a ver cómo no se mezclan y se suma como si fuese una parte de Dios o una extensión de Dios. No, se va a ver que es quien realmente la escritura ha anunciado: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Mesías prometido, el Rey de Dios, el ungido de Dios, el siervo de Dios, descrito en Isaías 53, es quien aparece aquí en escena. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, del trono donde está sentado Dios, y de los 4 seres vivientes que no cesaban día y noche, decir: santo, 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 a Dios. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los 4 de los ancianos, de los 24 ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado. Ese cordero es Cristo, como inmolado, que tiene 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Aquí quiero hacer un paréntesis para explicarle a qué se refiere con los 7 cuernos. Esos 7 cuernos se refiere, perdón, a que esos 7 espíritus que Dios envía por toda la tierra, descritos también en Zacarías, son 7 ángeles. Y se le entiende en el libro de Apocalipsis, capítulo 8, verso 2. Pedro, el apóstol Pedro, este hombre del que tanto hemos oído hablar y que tan famoso en las escrituras, por las muchas cosas que hizo, entre ellas haber negado a Cristo, haber caminado sobre el mar, haberle cortado la oreja al siervo de los sacerdotes. Este Pedro escribió lo siguiente en su segunda carta
en su primera carta dice lo siguiente, primera de Pedro capítulo 3 verso, voy a leerlo desde el 21 para que lleguemos con un poquito de contexto hablando acerca de lo que viene hablando, y es de los tiempos de Noé, lo mismo que Cristo declara en el Evangelio de Mateo. Entonces dice Pedro, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, hablando de que los antiguos fueron bautizados en el mar y en la nube. Lo mismo que habla en su segunda carta también. Entonces ya hablando acerca de esto, el ministerio por medio de Cristo, dice Pedro, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien, habiendo subido al cielo, Cristo está a la diestra de Dios, no a la diestra del mismo, a la diestra de Dios, lo mismo que está viendo Juan aquí, estamos leyendo, quien habiendo subido al cielo, a la, habiendo subido al cielo, a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. ¿Por qué están sujetos? Porque ya Cristo fue glorificado y fue nombrado sumo sacerdote de Dios. Y es lo que estamos viendo aquí en el libro de Apocalipsis, que es lo que está viendo Juan. Se sigue diciendo Juan, que tiene 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, los ángeles. Ya las órdenes las reciben los ángeles a través de Cristo, pero a Cristo se le entrega los mandamientos de Dios. Dios se los entrega y Él los envía. Eso es lo que nos describe la escritura aquí. Y vino y tomó el libro de la mano. ¿Quién? Este cordero inmolado que tiene los 7 ojos y los 7 cuernos, que son los espíritus enviados de Dios por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Está hablando de Dios. Si hemos sido cuidadosos en lo que se ha leído, y el que lo quiera leer y lo va a corroborar, va a ver que no se habla de la tercera persona por ninguna parte, parece siquiera una alusión a la supuesta tercera persona que nos han creado con una E mayúscula. Sigue diciendo, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, el Cordero de la mano de Dios, Cristo de la mano de Dios, toma el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, se postraron delante de Cristo. La palabra aquí es pipto y aparece es que cayeron con rostro en tierra delante de Cristo y van a hacer una declaración. Vamos a decir, la declaración es que debe ser adorado o que lo adoraron. No, se postraron delante del Cordero, todos tenían arpas y copas llenas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico. ¿Quiénes? Estos 24 ancianos que se postran delante del Cordero. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postran delante de Cristo, tenían tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, de nosotros y de los que han transcurrido por toda la historia de la humanidad. Y cantaban un nuevo cántico. ¿Quién? Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, diciendo, cantaban un cántico nuevo. ¿Qué es lo que están diciéndole al Cordero? Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Ahora, los 4 seres vivientes, aunque cantaban este cántico, ellos no fueron redimidos porque son ángeles de Dios que están en el cielo, serafines, según lo que describe la escritura. Este cántico es las oraciones de los santos interpretadas por ellos delante del Cordero y por los 24 ancianos. Y cantaron un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Nos has redimido para Dios, no para ti mismo. Aunque en Efesios dice que para presentarse a sí mismo una esposa sin mancha y sin arruga, aquí está diciendo que somos redimidos como un pueblo para Dios, y es lo que también se habla en Tito. Lo que se habla en Tito 2:13 viene hablando es de cuando venga ese día en que Dios va a recibir a su propio pueblo, el cual fue comprado por medio de la sangre de Cristo, su Hijo. Pero nosotros también podemos ser hijos de Dios, que es lo que dice Juan capítulo 1. Estos 24 ancianos y los 4 seres vivientes cantaban este canto y decían, nos ha redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Reinaremos sobre la tierra. Este reinado no se ha visto. Este reinado no se ha visto. Algunos dicen que eso solamente es para el pueblo judío, hablando acerca de que ellos van a ser solo los sacerdotes de Dios. Acerca de eso hay mucho que
escudriñar todavía. El punto es que dice que reinaremos sobre la tierra. Ellos no han reinado sobre la tierra, porque recordemos que eso se le dio a Juan ya estando Cristo en el cielo, y es una promesa para cosas que han de venir, todavía no han venido, y ya la iglesia estaba establecida, porque ya vemos que en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, y 4 y 3, perdón, 2 y 3, se le está dando unas cartas a 7 iglesias que representan es la iglesia del Señor en diferentes etapas, no de tiempo, sino de formas de actuar y de confiarse y de relajarse y pensar que estamos bien. Pero tenemos que estar atentos, como dice Pablo a los Corintios en el capítulo 10. El que crea que está firme, mire que no caiga. Y usa como ejemplo a los antiguos. Todos ellos pasaron bajo la nube, pero de los más de ellos no se agradó Dios, sino que la mayoría de ellos los mató en el desierto. Es para que estemos atentos, no podemos confiarnos ni relajarnos. No es que mucha gente está confiada porque se reúne en un grupo y porque según ellos, es que aquí dice que en Hebreos 10:25 que hay que congregarnos, no dejar de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre. Yo me congrego, no, usted es salvo si se congrega para hacer lo correcto. Todos los grupos se congregan. ¿Y por qué no entienden entonces la escritura? Porque están divididos. Porque se congregan para seguir ritos humanos, más no para entender la escritura. Salen muchas veces más ignorantes de lo que entran, porque entran a hacer una serie de cosas, de ritos que Dios no ha mandado, que eso lo han mandado son los hombres. Entonces ve, los apóstoles, ellos confirmaron a las iglesias, era con abundancia de palabra, pero de Dios, no palabrería de ellos, sino la palabra de Dios bien aplicada y bien entendida. A eso es que se deben congregar. Entonces muchos creen que no, porque estamos congregándonos, ya somos salvos. No, uno es salvo por la fe en Cristo, y a esa fe tenemos que añadirle unas obras de vida en santidad. Es todo lo que el Señor nos manda. Claro que sí, eso es lo que realmente habla la Escritura, entonces no podemos confiarnos de nada de eso. Y reinaremos en la tierra, ese reino no se ha visto, y la iglesia está establecida desde que Cristo mismo muere, inicia la iglesia, a través de ella se debe mostrar el reino de Cristo, como debe ser, pero las iglesias antes habían unas locuras, que vemos todas las correcciones que hacía, por ejemplo, Pablo a los Gálatas y a los Corintios, unas reprensiones duras le decía Pablo a ellos, y vemos lo que le habla Cristo a las iglesias a través del ángel y se lo entrega a Juan, a las 7 iglesias. También mucha reprensión. Entonces, ese reinado de la tierra no se ha visto, es una promesa que viene. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Se postraron delante de Cristo los 24 ancianos y los 4 seres, pero no para adorarlo, sino para honrarlo. Y es lo que aparece. Cayeron, la palabra pipto. ¿Y por qué no aparece proscuneo? Porque no puede aparecer. Porque no puede aparecer, porque eso sería un error tremendo. Y gracias a Dios que no les permitió meter ese error ahí, porque lo hubieran metido y ahí sí hubieran puesto más difícil la tarea de demostrar que Cristo es quien es, el Hijo de Dios. Y es lo que tenemos que creer según la declaración de Pablo en la carta a los Romanos capítulo 10. Sigue diciendo, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones de los ángeles, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar. ¿Por qué de tomar? Porque se le va a dar que pueda tomar posesión de eso. De Dios decía de recibir. ¿Por qué? Porque Él es digno de que se le entregue porque es de Él. Pero Cristo es digno de tomar, ¿por qué? Por lo que hizo, por morir por nosotros en la cruz. Y es lo que narra el libro de Isaías, capítulo 63, ya en su parte final. Y cuando Él entregara su vida por nosotros, vería gozo, encontraría alegría, dice el Señor nuestro Dios a través de Isaías, hablándole a Cristo. Y a eso es que se refiere. Que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría. ¿Quién iba a entregar esa sabiduría? Dios mismo. La sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Alabanza, no adoración. Usted busca la palabra para alabanza y no tiene nada que ver con adorar, sino darle gloria, darle tributos, más no darle culto ni un servicio santo. Gloria y alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo, aquí hablando de la creación que también lanza la personifican y que también entregan su alabanza a Cristo o su declaración acerca de Cristo, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que están en ellos, oí decir. ¿Qué oyó decir Juan a estas cosas? La creación. Al que está sentado en el trono es Dios. Aquí no está hablando de Cristo. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos, pero no dice la adoración porque ya está incluido Cristo en esta escena.
Cuando la creación da esa declaración, o yo decir Juan eso a todo lo creado, mire lo que dicen ellos, lo que oyó Juan, al que está sentado en el trono, que es Dios, y al Cordero, Cristo, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos, pero no habla de la adoración. Cuando Juan oye que la creación hace esto, los cuatro seres vivientes decían amén a todo esto. Y los 24 ancianos hacen algo más. ¿Qué hacen los 24 ancianos? Se postran, palabra pipto, sobre sus rostros y adoraron, se postraron y adoraron, se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Y están hablando ya y de Dios Padre, más no mezclan a Cristo para esa adoración. Porque si hubiesen estado adorando también a Cristo, diría, y adoraron al que vive por los siglos de los siglos y al Cordero. Pero no, al Cordero lo dejan aparte y adoran a Dios por el que entienden y ven la culminación de la gloria y la gracia de Dios a través de Cristo, la gracia para nosotros los hombres, entre los cuales estaban también beneficiados ellos porque eran 24 ancianos, como lo dicen en el verso 8, que fueron redimidos perdón, el verso 9, que fueron redimidos de todo pueblo, nación y lengua para Dios. Entonces, hermanos, mira, hasta aquí podemos ver esto y razonar. Ya los voy a dejar hasta aquí porque ya van 46 minutos. Entonces, quiero que dejemos hasta aquí. Realmente el tiempo a la luz de la escritura se va y uno no lo siente. Dejemos hasta aquí, analicemos la escritura, miremos bien este estudio de hoy, este video, porque realmente va a ser muy enriquecedor si lo analizamos puntualmente. No me crean a mí lo que yo les digo, creamos a la escritura y revisemos bien, porque si Cristo supuestamente fue adorado, lo que dice Mateo capítulo 2 y por ahí en el verso en el capítulo 28 y lo que supuestamente aparece en varias partes de Mateo, si Cristo realmente fue adorado, ¿por qué aquí en el cielo mismo, estando ya en el cielo mismo, y sabemos que esta revelación se le dio a Juan muchos años después, y se le está mostrando es el día del Señor en el cual Juan estaba en espíritu, al cual se está refiriendo ya es prácticamente al fin del tiempo, aunque ahí incluye el establecimiento del reino milenial y ya cuando Cristo entrega el reino a Dios y Padre, que viene la ira de Dios también, porque ahí aparecen, en todo el libro de Apocalipsis aparece, hace alusión a eso, no solo el establecimiento del reino, sino también a cuando Cristo entrega el reino a Dios y Padre, como aparece en 1 Corintios capítulo 15. Si Juan ve estas, les permitió ver algo tan grande y aún ahí no se ve que Cristo es adorado, ¿cuáles son los argumentos que realmente tienen para decirnos que Cristo fue adorado? ¿Y dónde aparece en estas escenas tan importantes y donde tendría que ser totalmente necesario y obligatorio que apareciese la tercera persona y tampoco aparece? Todo eso tenemos que analizarlo. Si aquí no se le adora a Cristo, en el mismo cielo, los mismos ángeles a los que supuestamente leímos ahora en Hebreos 1, 6, que se le da la orden por Dios cuando introduce su primogénito en el mundo, dice que los ángeles le adoren. Y los ángeles lo que hicieron con Cristo cuando estuvo en la tierra fue honrarlo y servirlo, nada más, es lo que aparece. Como aparece cuando sale del bautismo, los ángeles vienen y le sirven. Cuando está quebrantado la noche que fue entregado, los ángeles vienen y lo animan a Dios, un ángel lo tendrá que animar para algo. Todos esos detalles hay que tenerlos en cuenta y analizar qué es lo que realmente Dios nos quiere enseñar a través de su preciosa escritura. Bueno, muchachos, hasta aquí llegó hoy. Que la bendición de Dios, el Padre, y de Cristo su Hijo, del cual soy siervo, por la voluntad de Dios Padre, como lo dice nuestro amado hermano Pablo, sea sobre todos los que buscamos la verdad, sobre ustedes que ven estos videos, que Dios les guarde, sigamos adelante en esta lucha, es una lucha, y siempre con humildad, no creamos que somos los super sabios y que nosotros sabemos todos los demás no tienen razón, ¿no? Mucha gente enseña muchos puntos buenos y podemos ver y aprender de muchas personas. Mientras podamos redarguir, lleguemos a redarguir, que es a lo que Dios nos ha mandado, no estar divididos, sino unirnos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Que la bendición del Padre y de su Hijo sea sobre nosotros y quedamos para un próximo video.